La física y los fenómenos físicos. ¿Qué es la física? La física es básicamente una ciencia natural y además experimental. No olvidemos esas palabras. Es natural y experimental. ¿Por qué natural? Porque estudia a la naturaleza. ¿Por qué experimental? Porque necesariamente para poder hacer física requerimos de experimentos para poder corroborar si lo que se está haciendo es lo más allegado a la realidad. Básicamente, ¿qué estudiamos nosotros en física? Estudiamos los fenómenos físicos. No olviden eso. ¿Estudiamos qué cosa? Los fenómenos físicos. Entonces, para eso tenemos que diferenciar de lo que es un fenómeno físico y de lo que es un fenómeno químico. ¿Qué cosa es un fenómeno físico? Primero vamos a ver unos ejemplos. Vemos esto que está acá. Veo, ¿qué cosa? Veo que tengo un clavo que está derecho y al último ese clavo nosotros lo que estamos haciendo es doblarlo, ¿no es cierto? Ese clavo se dobla. Listo. Tenemos acero al inicio y tenemos acero al final. Tenemos, por ejemplo, aquí el hierro. Ya tenemos una esfera de hierro. Nosotros le proporcionamos calor a esta esfera. Cuando nosotros le proporcionamos calor, el hierro lo que hace es aumentar ¿de qué? De tamaño. Crece. Cuando solamente crece, a eso se le conoce con el nombre de ¿qué? De dilatación. ¿Qué cosa es la dilatación? El cambio, el aumento de tamaño de un metal. Decimos que un metal se ha dilatado, ¿por qué? Porque ha aumentado de tamaño. Dilatación térmica también se le puede decir. Ahora tenemos, por ejemplo, aquí agua. Agua en estado sólido se le dice. El agua en estado sólido es más conocido con el nombre de hielo. Y aquí tenemos el agua en estado líquido. Nosotros solamente le solemos decir agua, pero en realidad es agua en estado líquido. Es agua líquida. Listo, el agua en estado sólido se derrite y tenemos agua en estado líquido, ¿no es cierto? A eso se le llama, eso ya ustedes lo han visto, se le conoce con el nombre de fusión. Fusión es cuando se derrite el hielo. Se ha fusionado, se dice. Y acá veo otro ejemplo más, que es ¿qué cosa? Esto que está aquí. Tenemos papel. Lo combustionamos, lo encendemos o lo quemamos, es lo mismo. Cuando en física o en química se suele hablar de combustión, no se dice quemar, ¿ya? La palabra que más se utiliza ahí es combustión. Cuando nosotros quemamos papel y obtenemos cenizas, esto se ha transformado en esto, ¿no es cierto? Esto se ha transformado en esto. Si esto se transforma en esto, pregunta, ¿al inicio era papel? ¿Al final seguirá siendo papel? ¿Cuál sería tu respuesta? Se volvió ceniza y ya no es papel. Exacto, se vuelve cenizas y ya no es papel. Muy bien. Muy bien, entonces el papel se convierte en ¿qué? En cenizas. Y si se convierte en cenizas, profesor, se ha transformado en otra cosa de lo que era al inicio. En cambio ellos no. Aquí es agua, sigue siendo agua. Aquí es hierro, sigue siendo hierro. Aquí es acero, sigue siendo acero, profesor. Aquí no ha pasado, no se transformó en otra cosa, pero aquí sí. ¿Cuál es la diferencia? Este tipo de fenómenos que nosotros estamos viendo acá son fenómenos ¿de qué tipo? Fenómenos físicos. Un fenómeno físico es aquel cambio que sufre la materia sin alterar su estructura interna. Ya, o sea, sigue siendo lo mismo, profesor. Papel al inicio, papel al final. Clavo al inicio, clavo al final. Hierro al inicio, hierro al final. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar, entonces el doblar un clavo es un fenómeno físico. físico. Quiero que coloques ahí físico. Aquí también.
Entonces, la dilatación térmica del hierro es un fenómeno físico. También, la segunda es físico. La tercera, entonces la fusión, o sea, el descongelamiento del hielo es un fenómeno físico. Profesor, los tres primeros son fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque no se han transformado en otra cosa. ¿Ya? Sigue siendo ¿qué cosa? Sigue siendo. ¿Hielo también es físico? Sí, fenómeno físico. Conclusión. ¿Qué es un fenómeno físico? Es el cambio que sufre la materia sin alterar su estructura interna. En cambio, en esta gráfica, en la cual esto es papel y luego se transforma en otra cosa, ¿qué decimos? Fenómeno Fenómeno químico. es Fenómeno químico. fenómeno químico. ¿Y por qué es químico? Porque cambia de estructura. Cambia ¿qué cosa? Su estructura interna. ¿Ah? Si se transforma en otra cosa, es químico. Ojo, si yo agarro papel y lo parto por la mitad, yo agarro papel. Mira, estoy agarrando papel y lo parto, esto es físico. ¿Ya? Si lo parto. Pero si agarro este papel y lo quemo, ya no es físico. Ahora es químico. ¿Ya? Diferencia entre ambos. Listo. Estaba bien mi respuesta, nenas. ¿Qué es un fenómeno químico entonces? Es aquel cambio que sufre la materia. Es aquel cambio que sufre la materia alterando su estructura interna. Diferencias entre fenómeno físico y fenómeno químico. Voy a colocar solamente tres de cada uno y la última un ejemplito. Ejemplitos. Fenómeno físico. Es aquel que no cambia su estructura interna. Muy bien. Su diferencia, no cambia su estructura interna. El otro, fenómeno Es químico. aquel que sí cambia su estructura Sí interna. cambia, muy bien, sí cambia su estructura. Estructura interna. Profesor Tafa. Otro, fenómeno físico, aquí nuevamente, en físico. Es reversible. O sea que puede regresar a como estaba antes. ¿Ya? Por ejemplo, si agarro este lapicero y lo suelto, profesor, ¿puedo regresarlo a como estaba antes? Sí. Entonces es reversible. Y si es reversible, es físico. En cambio, un químico no es reversible. Porque cuando tú quemas un papel ya no se puede volver a... Ya no puedes regresarlo. Profesor, lo convertí en cenizas. Ya no puedo esas cenizas convertirlo de nuevo a papel. Hola. Ya no es reversible. Otro. Hola. Hola. Se da mediante procesos mecánicos. Fenómeno químico se da mediante procesos químicos. Fenómeno físico. En la última en la última parte vamos a colocar ejemplos. Vamos a diferenciarlo con ejemplos. ¿Ya? La caída de la pelota. Otra, profesor. Otra vez. También. El lapicero se rompió. Sí, ese. Ya está. Ruptura es. Ruptura. Ah, En químico. Por ejemplo, tenemos a ver quién ha hecho. Un papel La lo quemas y ya no puedes volver a... digestión. gestión. La digestión. Y el otro, la oxidación. ¿Ya? La oxidación. Muy bien, pasamos a la parte de trabajo en el aula. ¿Todos estamos aquí? Sí. Arquímedes dio el nombre de Fisis a la ciencia, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Estás segura que fue Arquímedes? Y No. No fue Aristóteles, creo. Exacto. ¿Quién fue? Aristóteles. Aristóteles. Entonces, ¿qué colocamos? Falso. Falso. Listo. Colócalo falso. ¿Pero por qué es falso? Colocamos en la parte de sustentación. Es falso porque fue ¿quién? Aristóteles. Ya, muy bien, muy bien.
El nombre de física proviene del término physis, que significa movimiento, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, Es muy bien. naturaleza. Significa naturaleza, ¿ya? Ay, Physis significa naturaleza. ya. 5. Un fenómeno físico puede ser reversible mediante otro fenómeno físico verdadero. Verdadero. La propagación del sonido es un fenómeno químico Falso. O verdadero. falso. Falso, 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 falso. Porque si no alguien habla, se propaga mi No sonido, cambia, no se cambia. transforma en otra cosa, ¿no? ¿Ya? La combustión del papel es un fenómeno físico Verdadero. Falso. Verdadero. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. verdadero o falso. Verdadero. Falso. Ah, ¿por qué Chicos, a partir de ahora, todo lo que te digan combustión, que significa quemar, ¿ya? Que entendemos nosotros o conceptualizamos esto como quemar, ¿ya? Todo lo que se quema, todo lo que se combustiona es un fenómeno químico. Igual que la oxidación, todo lo que se oxida es un fenómeno químico. Ya, listo, continuamos. La 8. Mediante un fenómeno físico se genera una nueva sustancia. Falso. Falso. No, no se transforma en nada. Si agarro papel y lo rompo, no se ha formado nada nuevo. Sigue siendo papel. 9. Están colocando la sustentación, ¿verdad? Muy bien. 9. Mediante un fenómeno químico, la sustancia cambia su apariencia física. Falso. 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 Sí, es verdadero. Falso. Cambia su apariencia física. Falso. ¿Ya? Es verdadero. 9 es verdadero. 10. Mediante un fenómeno químico, la sustancia cambia su naturaleza. Verdadero. ¿Ok? 11. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol es un fenómeno físico. Verdadero. Verdadero. La ebullición del agua es un fenómeno físico. Falso. Ebullición quiere decir hervir el agua. Al momento de que se hierve el agua. ¿Es un fenómeno físico? Falso. Falso. Verdadero. ¿Qué? Es ¿Por qué, profesor? Porque cuando yo hago hervir agua, el agua es líquida. Después el agua sigue siendo agua, pero en estado gaseoso. O sea, no se ha transformado en otra cosa. Solamente sigue siendo agua, pero como cambio de estado. Muy bien. Ahora estamos todos aquí, ¿verdad? En el crucigrama. En el crucifísica. físico. Dice 1. Físico. Eso ya lo Es hice, llamado creo. padre de la física. Isaac Newton. Isaac Newton. Aristóteles. Aristóteles. Muy bien, fue Aristóteles. ¿Ah? Aristóteles. 2. Me asusta. Fenómeno es aquel mediante el cual la sustancia no cambia su naturaleza. Su estructura. ¿Cuál es? Estructura. Físico. No, ¿qué tipo de fenómeno es? ¿Físico o químico? Físico. Físico. 2. Físico. 4. Es aquel mediante el cual se genera una nueva sustancia. ¿Qué tipo de fenómeno es? Fenómeno químico. Fenómeno Químico. químico. 4. Químico. Ya, acá lo colocamos en 4. 7. Los fenómenos físicos y químicos son transformaciones que sufre ¿quién? La materia. materia. Muy bien. El nombre físico, ¿qué significa? Naturaleza. Naturaleza. Muy bien. O sea, acá en la Ya te 11 gané. vamos a colocar naturaleza. En la 8, perdón, en la 8 es naturaleza. Físices. El nombre físis significa naturaleza. En la 11, si un fenómeno es, entonces será un fenómeno físico. Si es, en la 11 colocamos reversible. Reversible. Si un fenómeno es reversible, 1 en la vertical. ¿Ya? En la vertical. Dice así, aquí, ¿ah? Un fenómeno físico, la materia cambia su... Estructura Estructura. interna. ¿Ah? Estructura Estructura. interna.
Estructura interna. Su apariencia física. Su apariencia física. La 3, acá. ¿Qué dice? A ver. La física es una ciencia natural y experimental. Muy bien. Experimental. 5. Es todo cambio o transformación que sufre la materia. Es todo cambio o transformación que sufre la materia. Fenómeno. Fenómeno. Muy bien. Sí, cuando hablamos de fenómenos, cuando cambia la materia. ¿Ya? El que sigue, la 6. Es un fenómeno químico, las sustancias cambian su estructura. En un fenómeno químico, las sustancias cambian su estructura interna. Muy bien, aquí colocamos interna. 9. Es la ciencia que estudia los fenómenos físicos. Física. La física. ¿Ya? 10. Es un fenómeno físico, no se genera una nueva sustancia. Sustancia, no vayas a colocar sustancia, coloca sustancia. No dejes de colocar eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. El que sigue. Dice, para un mejor estudio de los fenómenos físicos, la física se divide en ramas. Investiga y completa. Acá es cuestión de investigar y completar. A ver, ¿qué has colocado aquí? Parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿no es cierto? 2. Acústica. ¿Estudia el sonido? Estudia el sonido. Sonido. Muy bien. Óptica. Estudia los fenómenos. Estudia las propiedades de la luz. Muy bien. Estudia las propiedades de la luz. Calorimetría. El calor. Estudia el calor. La electricidad. Reacciona con la precisión del flujo. No. Parte de la física que estudia a las cargas en movimiento o en reposo. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Ya? A ver, magnetismo. Estudia los cuerpos. Estudia la magnetismo. Las propiedades de la magnética. Las propiedades de los campos magnéticos. ¿Ya? Las propiedades de los campos magnéticos. El electromagnetismo estudia la relación entre electricidad y magnetismo. Estudia la relación entre electricidad y magnetismo. La física nuclear estudia ¿qué cosa? La energía y los efectos de la unión o división de los átomos. ¿Los qué? Estudia la energía y los efectos de la unión o división de los átomos. Muy bien. La física nuclear estudia la energía. Claro, podríamos decir que estudia la energía a partir de ¿qué? De la fusión o fisión de las partículas nucleares. ¿Ya? La física moderna estudia ¿qué cosa? Estructura fundamental. No, esa no la hice, profesor. La física Está muy difícil. Yo la encontré. ¿Quién me dice? ¿Qué estudia? A ver. Física moderna. A ver. Estudia la naturaleza. Todos estudian la naturaleza. La física moderna básicamente estudia, ¿ya? Los nuevos conceptos. Estudia los nuevos conceptos como la mecánica cuántica, ¿ya?
la relatividad y el efecto fotoeléctrico. Estudia los nuevos conceptos como la relatividad, como la mecánica cuántica, la relatividad y el efecto fotoeléctrico. ¿Ya? De eso se encarga básicamente la física moderna. Muy bien. Marcar. Indica si cada uno de los fenómenos es físico, colocamos F, y si es químico, colocamos Q. Oxidación de un metal. Físico. Químico. Profesor, ¿por qué es químico? Es químico porque ¿tú has visto el óxido de un metal? Cuando un metal se oxida, forma una capita externa. Esa capita externa, ¿ya? Que se forma, es el óxido. Ese óxido no puede regresar a como era antes. Si no es capaz de regresar a como era antes, ¿ya? A seguir siendo un metal, entonces es irreversible. Y si es irreversible, ¿qué tipo de fenómeno es irreversible? Químico. Químico, ¿no es cierto? Es un fenómeno químico. La fusión del hielo. Físico. ¿Qué es? Físico, muy bien. Dilatación térmica de un cuerpo. Dilatación, cambio de tamaño. Solamente ha cambiado de tamaño. Físico. La propagación del sonido. Físico. Físico. Cambio de velocidad de un cuerpo. Físico. Físico. Caída libre de un cuerpo. Físico. Físico. Combustión de la madera. Químico. Químico. Fermentación de la fruta. Químico. Químico. Romper un florero. Químico. Físico. 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 ¿Ya? Porque cuando se rompe un florero, ¿se transforma en otra cosa? No, sigue siendo un florero, pero Sigue no siendo roto. un florero, pero roto. No se ha transformado, ¿qué cosa? Esa losa no se ha transformado en acero, ni se ha transformado en otra cosa. Sigue siendo la misma composición interna. El agregado de la leche. Químico. Químico. Químico, Muy bien. químico. Está bien. Marca la alternativa correcta. Dice, 1. Es un proceso que se caracteriza por ser reversible. Además, la sustancia no sufre cambio en su estructura interna. Fenómeno físico, fenómeno físico. Fenómeno físico, muy bien. 2. La ebullición del agua es un fenómeno Físico, físico. físico, muy bien. 3. Indique cuál no es un fenómeno químico. La oxidación de un metal, ¿qué es? Físico. Químico. ¿Qué? La coagulación de la sangre, ¿qué es? Físico. Químico. La solidificación del agua, ¿qué es? Físico. Físico. Profesor, cualquier cosa que se oxide es químico. Si tu sangre se coagula, o sea, ¿qué significa que tu sangre se coagula? Tú sabes que tu sangre es líquida ahorita mismo, ¿no es cierto? Cuando sale, ya, por ejemplo, y se cae, lo colocamos aquí en la mesa o lo colocamos en un plato, ¿ya? Empieza a coagular, o sea, se empieza a hacer dura, ¿ya? Se empieza a hacer sólida. Esa es sangre coagulada, ¿ya? Cuando la sangre se vuelve en algo, se convierte en algo sólido, pero ya no es la sangre anterior. ¿Y eso es por qué? Porque ha empezado a perder las propiedades que tiene. Por eso es que la coagulación de la sangre es químico. La solidificación del agua, o sea, cuando tengo agua líquida, lo meto a mi congelador y se vuelve sólido. Ese se llama solidificación del agua. Y esa solidificación es un fenómeno físico. ¿Cuál sería tu clave? A ver. Solo 3. Solo la 3, ¿no es cierto? ¿Sí? La C, solo la 3. Continuamos. 4. El encendido de un foco, ¿qué tipo de fenómeno es? ¿Físico o químico? Físico. ¿Por qué? Porque se enciende y no cambia lo que es.
no se transforma en otra cosa. O sea, cuando yo enciendo el foco, ¿se transforma en otra cosa? No, ¿sí o no? Entonces, eso es un fenómeno físico. Cuando un espejo se empaña, o sea, cuando lo hacemos así, y se pone así todo el vapor ahí, ¿qué tipo de fenómeno es? Físico. Físico, muy bien. Cuando se enciende un papel, enciende, combustiona o lo quemamos, ¿qué tipo de fenómeno ocurre? Químico. Químico, muy bien. Cuando un imán atrae a un clavo, Físico. físico, muy bien. La caída de un cuerpo es un fenómeno, Físico. muy bien. La oxidación de un clavo es un fenómeno Químico. químico, muy bien. Mediante un fenómeno físico, ¿se genera una nueva sustancia? No. ¿No se genera una nueva Sí, sustancia? sí, la ve, la ve. Esa es la B. Automáticamente esa es tu respuesta. Ese no se genera una nueva sustancia. Muy bien. El pupifísica me imagino que lo has hecho, ¿verdad? Sí. Muy bien, completa correctamente. Eso te lo voy a dejar aquí como parte de una investigación. ¿Ya? A ver, la 1, ¿qué colocarías? Ciencia. ¿Ah? Es una ciencia, muy bien. ¿Que estudia qué cosa? Los Fenómenos. Fenómenos físicos, muy bien. Los que lo han hecho, perfecto. ¿Que ocurren en dónde? de materia. En la Bacteria. bacteria. Materia. Materia. En la ocurre en la Materia. naturaleza. ¿Qué? La palabra física proviene del vocablo griego physis, Físico. que quiere decir Naturaleza. naturaleza. A todo cambio o transformación que sufre la Materia. materia, muy bien. Se le llama Materia, fenómeno. Materia. Es un fenómeno Físico. aquel que la sustancia sí cambia. Ah, Es No, un ahí no. fenómeno químico. Ya, Sí, no aquí cambia. colocamos, es un fenómeno químico. Ya, acá, en esta parte que está aquí. Ya, es un fenómeno químico. Aquel en la cual la sustancia sí cambia su estructura interna. estructura interna. 5. En todo fenómeno se genera una nueva sustancia. En todo fenómeno químico. La otra dice, en todo fenómeno no se genera una nueva sustancia. Físico. Fenómeno. Físico. Muy bien. Físico. Rama de la física que estudia los fenómenos de la luz. La, Electricidad. ¿qué pusiste? Electricidad. La óptica. ¿Ya? La 7, la rama de la física que estudia las ondas sonoras y sus propiedades. La acústica, muy bien. La 8, rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. No. Mecánica. La 9 y la 10 te lo dejo para ti.